Bueno, mira, la inflación, como tú sabes, a septiembre de este año está en 5.5%. El gobierno había planificado una inflación hasta fin de año de 3.7%. Es decir, que se prevé que la inflación llegue a 6-7% en el año. Si agarramos la inflación anualizada, es decir, de septiembre del año pasado a septiembre de este año, ya la inflación está por encima del 6%. La inflación de alimentos también está muy elevada, cercana al 8%. Entonces, todo eso ya te configura un escenario de inflación elevada. Ahora, ¿cuáles son las causas de la inflación? La inflación, sobre todo en los últimos años o meses, está asociada a un incremento que se han producido de los bienes importados. Lo que en inglés se llama el pass-through, es el efecto repase. Dado que el dólar, digamos, ahora en el paralelo cuesta cerca de 10.50 bolivianos por dólar, y antes valía 6.96, todos los productos importados ahora cuestan 40-50% más caros traerlos. Al estar más caros en el mercado local, pues eso se debe sobre todo a que los importadores han repasado estos costos que tenían de mayor costo del dólar al precio. Y eso ha generado pues un salto en la inflación, ¿no? Y esa inflación no es solamente de los productos caros que vienen de afuera. Supongamos un desodorante antes costaba $1 y por ese desodorante tú pagabas 6.96. Ahora ese mismo desodorante vale 10 bolivianos y con costos llega a 12, 13, 14 bolivianos acá. Entonces, pero no es solamente eso, los insumos de un país que depende en un 70% de insumos importados para producir productos locales también han aumentado. Entonces, esos precios han sido incrementados. Entonces, eso de alguna manera es un shock, como una chispa. Ahora que está terrible el tema de los incendios, eso es una chispa que ha hecho que salten los precios, ¿no? Salten los precios de productos importados. Después también por problemas climáticos han saltado algunos precios de los alimentos, también por tema de contrabando que sale ahora de Bolivia, ya no entra, si no sale de Bolivia también ha habido otro chispazo. Ahora son chispas que generan saltos en la inflación, es como si generaran unas llamas pequeñas de inflación. Ahora, a eso se llaman los saltos en la inflación. Ahora, lo que ocurre también es que hay aceleradores de la inflación. Entonces, eso es como echarle gasolina al fuego. Entonces, ¿cuáles son los aceleradores de la inflación que se han presentado últimamente? En primer lugar, una expansión monetaria muy fuerte. El Banco Central ha estado financiando al Tesoro General del Estado con emisión monetaria a través del crédito neto al sector público. Eso es moneda en la economía y dado que la producción no está respondiendo y no hay importaciones, eso acelera la inflación. Después tú también tiene que ver eso con expectativas. Dada la crisis política, el conflicto interno que hay en el movimiento al socialismo, la gente tiene expectativas que esto no se va a pasar, se asusta y se defiende aumentando precios. A eso se llama la pugna distributiva, ¿no es cierto? Entre los actores que, como ven incertidumbre a futuro, pues se defienden aumentando sus precios porque saben que los precios de otros productos están aumentando, entonces se da un conflicto de ingresos, se da un conflicto distributivo y todo el mundo costo, aumenta precio, aumenta costo y se vuelve una bola de nieve. Entonces, y finalmente está una cierta inercia en la inflación. Eso significa que una vez que tú tienes expectativas y que todo el mundo cree que va a haber inflación porque ha habido inflación en el mes pasado o porque el contexto macroeconómico no ha cambiado, genera una inercia inflacionaria. Entonces, Bolivia va camino, ¿no es cierto?, a un problema muy complejo que se llama estanflación, que es inflación con desaceleración de la economía, que es inflación con menor crecimiento, que es inflación con desempleo, ¿no es cierto? Y eso se llama estanflación. Entonces, esa es la situación de la economía boliviana, porque no nos olvidemos que el PIB en el primer trimestre de este año, que es el único dato que tenemos, ha crecido al 1.31, un crecimiento muy bajo dadas las expectativas que el gobierno tiene. Entonces, estás frente a un fenómeno sumamente complejo que tiene que ver con varios temas y que no se ve que el gobierno vaya a solucionar porque las medidas es
En cuanto el barco se está hundiendo, ¿no es cierto?, dan más cubetas o baldes a los marineros, pero eso no resuelve el tema. Entonces tú estás frente a un problema de chispas de inflación que se aceleran por las políticas macroeconómicas del gobierno. Licenciado, hay una consulta con respecto a este panorama que se ve a fin de año, con respecto a la inflación. ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Qué medidas tiene que tomar el Ministerio de Economía para que esto pueda reducir? Porque en este momento, viendo datos, Bolivia está en el tercer lugar de los países con mayor inflación de la región entre Argentina y Venezuela. Entonces, ¿qué se debería? Bueno, lo primero que tienes que hacer es reconocer que tienes un problema. El gobierno niega los problemas, niega que hay inflación, ¿no es cierto? Y muchas veces lo que hace es ocultar información. Inclusive yo creo que hay una subestimación de la inflación que vivimos. No creo que sea solamente 5.5%. Yo creo que si midiéramos bien la inflación sería mucho más elevada. Y el gobierno tiene, uno, reconocer sus problemas y tener un abordaje integral de la inflación. No se resuelve este tipo de inflaciones tú haciendo un centro de seguimiento a los precios y a la seguridad alimentaria, una especie de NASA de los precios, donde vas a salir a controlar a los mercados con computadores, celulares, con videocámaras. Eso no funciona, ¿no es cierto? Tampoco sacar gendarmes y pensar que reprimiendo a las caseritas vas a resolver el problema. Tampoco se resuelve de esa manera. Ayudará en el corto plazo que Mapa venda un poquito de arroz allá o que presionen por allá algún mercado, pero en el fondo no van a resolver porque tienen que ir a las causas de la inflación. Y para resolver las causas de la inflación tú requieres un paquete integral. Tienes que atacar el tema de la política fiscal, monetaria. El problema está asociado en gran medida a que tú tenías en realidad, no tenías una inflación baja en estos últimos años. Lo que tú tenías era una inflación reprimida. Esa inflación reprimida estaba contenida por diques. Habían dos diques que contenían la inflación. El dique del dólar barato, que ya no lo tienes, y el dique de los subsidios, que apenas los estás manteniendo. Ambos diques están cediendo. Entonces, para resolver el tema de la inflación, tú tendrías que cortar gasto público de manera significativa, ¿no es cierto? Tendrías que hacer una política monetaria mucho más contractiva, tendrías que liberar el tipo de cambio y volver a un tipo de cambio sucio que se llama, donde el cambio fluctúa pero con supervisión del Banco Central de Bolivia. Tendrías que hacer un corte significativo en toda la maquinaria estatal, cerrar empresas públicas, es decir, la solución tiene que ver con una solución estructural, porque lo que tú estás viendo, la inflación no es más que la punta del iceberg del agotamiento del modelo primario exportador que ya no funciona porque no hay gas, ¿no es cierto? Porque han matado a la gallina de los huevos de oro, que era YPFB. Por lo tanto, en ese contexto, para resolver un síntoma como es la inflación, tienes que atacar las causas de esa inflación que tienen que ver con el agotamiento del modelo económico y tienes que recuperar dólares rápidamente y tienes que liberar precios de lo que son los hidrocarburos parcialmente, ¿no es cierto?, protegiendo a los más pobres, pero haciendo que los cooperativistas mineros del oro, por ejemplo, que ganan 3.000 millones de dólares al año, paguen pues impuestos y no reciban un subsidio del diésel, por ejemplo. Igual otros sectores como los transportistas grandes o como los agroindustriales, ¿no? Entonces tú estás frente a un fenómeno que requiere una política integral, de todos los lados, multiacción. Si no, simplemente estás colocando parches, como es el caso del gobierno, ganando tiempo, ¿no? Perfecto, licenciado. En su opinión, ¿en qué porcentaje o en qué medida se tendría entonces que reducir el tema del gasto? Bueno, mira, el gasto público, lo que tú tienes, hay varias cosas que hay que hacer con el gasto público, ¿no es cierto? A ver, tú tienes un gasto excesivo en propaganda, tú tienes un sector público enorme en empleo, en empresas públicas que no funcionan, se aumentan el salario del sector público, entonces el corte en el gasto público en un primer momento tiene que ser entre 2 y 3% del Producto Interno Bruto. ¿No es cierto? Tú tienes que hacer eso rápidamente. Segundo, tienes que inmediatamente parar que el Banco Central de Bolivia le financie al Tesoro General del Estado su déficit público, ¿no? Eso por ley no debería ser así, pero el gobierno lo hace. Entonces, inmediatamente tienes que cortar
esa sangría que se está produciendo, esa entrada de exceso de moneda que le mete el Banco Central al Estado boliviano, ¿no ve? Entonces, por el lado de los ingresos, también tienes que hacer algo, no solamente por el lado de los cortes. Tienes que proponer una reforma tributaria para que, ¿no es cierto?, mucha gente, especialmente del sector informal, cocaleros, grandes gremiales, cooperativistas mineros, que no pagan impuestos, paguen impuestos. Y después tienes que salir a través de medidas de concertación, resolver el tema de los subsidios. Es insostenible. No hay plata para pagar los subsidios a los hidrocarburos y a la gasolina. Entonces hay que sacar los subsidios para los, digamos, automóviles grandes, que cuesten $40,000, $50,000 y mantenerlos para el transporte público y los autos de baja gama para gente que no tiene recursos. Y esos dineros que en vez que vaya al Estado, ese dinero lo tienes que hacer en un fondo para compensar a la gente más pobre que va a necesitar seguramente apoyo por el incremento del precio de la gasolina. Y en el caso del diésel tienes que hacer una subasta. Son pocos los consumidores grandes de diésel que consumen más del 80%. Son básicamente agroindustriales, agropecuarios, está todo el sector de cooperativistas mineros, grandes constructores, grandes transportistas. Con ellos tienes que hacer una subasta. Es decir, a ver, el precio del diésel, 3.72 bolivianos. ¿Quién da más? Uno dará 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? Y al que dé mayor valor le das. Entonces, tienes que así, a través de un mecanismo que simula mercado, tienes que retirar los subsidios, ¿no? Por otra parte, tienes que hacer a través de la Asamblea una ley de responsabilidad fiscal que se llama, donde le pones techo a la inversión y al gasto público. El gobierno no puede gastar más de ciertos parámetros que se deberían pactar. Y finalmente, todo esto que son recomendaciones de orden técnica, económica, para parar la inflación y salir de la crisis, ¿no es cierto?, lo que tú tienes que hacer es un cierto pacto político. En esta champaguerra que vivimos, en todo este deterioro político que se vive en la actualidad, es muy difícil que las políticas económicas funcionen. Es como la infección en un cuerpo. Los remedios no agarran si estás lleno de pus dentro de tu cuerpo. Entonces necesitas ciertos equilibrios políticos y además necesitas un puente financiero, porque para hacer estos ajustes necesitas por lo menos $3,000 millones. ¿No es cierto? Y esos $3,000 millones te lo tiene que dar alguien de afuera probablemente para que tú puedas hacer esa transición. Ahora, yo no soy muy optimista de que el gobierno pueda hacer esto porque anda negando los problemas, está con una crisis de gobernabilidad significativa, lo único que quiere es ganar tiempo para llegar al 2025 y pasarle todos